Saludos muy cordiales, bienvenidos a todos ustedes a este canal, Canal 8, que es un canal, como ustedes saben, pluralista, el canal de todos, y a este programa de Crítica en 8, un programa de debate que esta vez, en esta Semana Santa, vamos a dedicar a un tema de máxima actualidad, de actualidad permanente, aunque de una actualidad que casi siempre es muy silenciosa. Diabéticos en Canarias. Ese es el tema en el que vamos a debatir, se van a debatir los invitados y a los que también pedimos a ustedes que se unan, si así lo desean, a este debate a través del correo electrónico, cuya dirección tienen a pie de pantalla en estos momentos. Contamos en el estudio con la presencia de don Julián Antonio González Hernández, presidente de la Asociación de Diabéticos de Santa Cruz de Tenerife. Don Julián Antonio, bienvenido. Muy buenas tardes. También tenemos a don Alberto Armas Navarro, médico endocrino, médico de la Dirección General de Salud Pública, especialista en medicina preventiva. Don Alberto, bienvenido. Buenas tardes. Don Alfonso José López Alba sí que es médico endocrino del Hospital Universitario de Canarias, especialista en endocrinología. Don Alfonso José, bienvenido. Gracias. Y también contamos con don Vicente Darias Álvarez, que es enfermo de diabetes tipo 1. Casi 34 años a cuestas con esta enfermedad, por lo tanto vamos a tener un testimonio directo de alguien que durante tanto tiempo pues ha estado padeciendo diabetes. En el transcurso del programa vamos a escuchar declaraciones de don José Vicente González Betancourt, médico y también senador del Partido Socialista Canario PSOE por Tenerife, aparte de consejero del Cabildo tinerfeño, y de don José Luis de Vera Estevez, igualmente enfermo de diabetes tipo 2. Por supuesto, la tercera parte del programa escucharemos a conciudadanos que en la calle se han expresado sobre la prevención de la diabetes. Bien, como es costumbre, si a ustedes les parece bien, vamos a escuchar primero el informe inicial que han preparado los servicios informativos del Canal 8. ¿Es usted una persona obesa? ¿No cuida su alimentación? ¿Come demasiada grasa sólida? ¿Muchas papas y dulces? ¿Consume poca fruta, verdura o legumbres? ¿Apenas realiza ejercicio físico cada día? ¿Suele consumir bebidas alcohólicas? Pues aunque no lo sepa, usted puede ser uno de los cerca de 70.000 enfermos de diabetes sin diagnosticar que hay en Canarias. Muchos expertos aseguran que este puede ser el primer problema sociosanitario del archipiélago. Incluso ha sido calificada como la epidemia del siglo XXI. Valoren si no estos datos. En 1995 había unos 135 millones de diabéticos en todo el mundo. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2025 ese número superará los 300 millones. Aunque existen dos tipos de diabetes, aproximadamente el 90% de los afectados sufre la tipo 2 o mellitus. Surge en adultos y mayores, tratándose con dieta, pastillas y a veces insulina. Mientras que la tipo 1 aparece sobre todo entre los menores y jóvenes y se debe a un mal funcionamiento del páncreas, el auge de la mellitus podría deberse a los malos hábitos alimenticios y al hecho de llevar una vida sedentaria. Por lo tanto, ¿es evitable? Entre las consecuencias que genera se encuentra la entrada en programa de diálisis y trasplante renal, ceguera, amputaciones de miembros no traumáticas, impotencia sexual en varones, pérdida de dientes, enfermedades de los nervios periféricos, así como una gran relevancia en la angina de pecho, infartos de miocardio o trombosis cerebrales. Todo eso provoca también un extraordinario coste económico para la sociedad. No en vano, hace 10 años se estimaba que el coste global de la diabetes en España superaba los 1.800 millones de euros. Ahora afirman que esa cifra se ha duplicado. En concreto, las personas con diabetes
causan un gasto de 1,5 a 3,5 veces mayor que la población general. Queda claro entonces que las administraciones públicas deben de asumir la gravedad de la situación, destinando de forma urgente más medios humanos y materiales para atender debidamente a los diabéticos, apoyando la investigación científica que mejore la calidad de vida de esos enfermos, potenciando las campañas de detección precoz, al tiempo que se informa y forma adecuadamente a la población para evitar que siga creciendo el número de afectados. Es cierto que el segundo Plan de Salud de Canarias, 2004-2008, establece la atención a la diabetes como un objetivo prioritario. También lo es que recientemente la ministra de Sanidad anunciaba que la bomba de insulina será una prestación universal y gratuita de la sanidad pública para todos los diabéticos a partir del 1 de enero del año que viene. Sin embargo, no es suficiente. Los afectados insisten en la necesidad de que todos los centros de salud ofrezcan programas de atención, así como el material necesario para diagnosticar la glucemia y para el tratamiento insulínico que se realiza en el domicilio. Lo mismo que se considera clave que se lleven a cabo más campañas de prevención en las escuelas. Ahora, nuestros invitados nos descubrirán el verdadero alcance de esta enfermedad y las mejores soluciones para aliviar tanto sufrimiento. Sí, ese es el propósito que nos anima en Canal 8, el de profundizar en la naturaleza de la diabetes y en que las personas que nos honran con su presencia en este debate pues hagan aportaciones para tanto prevenir como para curar. Bien, pues yo no sé, como no hay un orden establecido, yo no sé si don Alfonso López quiere empezar un poco con la naturaleza de la enfermedad. Creo que el reportaje ha sido excelente en este aspecto de explicar lo que es la diabetes. Realmente la diabetes, como bien se decía, existen dos tipos. Una es la diabetes tipo 1, la de los niños, en la que existe una falta de insulina. La insulina no se produce de forma suficiente, entonces se necesita poner insulina siempre. Hay que insistir bastante en que en este momento la diabetes no es una enfermedad curable. No podemos curarla en este momento, pero es posible que en el futuro existan alternativas terapéuticas, pero que no pueden plantearse a un corto plazo, sino que el plazo mínimo de esas alternativas se está planteando al menos con 10, 12, 15 años. Entonces es necesario transmitir a esas personas con diabetes tipo 1, que aparecen en la actualidad, que tienen que cuidarse para que cuando esas alternativas lleguen, sea viable hacerlo. Y luego existe la diabetes tipo 2, que como bien se decía también en el reportaje, es la que constituye el 90% de las personas con diabetes. Esas cifras referidas a los 300 millones de personas con diabetes en el mundo, prácticamente todos ellos son diabéticos tipo 2. En esta enfermedad lo que ocurre es que la insulina no tiene una buena función. Ocurre que funciona mal porque por una predisposición genética, esto es algo que las personas tenemos, un porcentaje de la población tiene, condicionando por unos factores externos, exógenos, que actúan sobre esa genética, y el principal factor que actúa sobre esa genética es la obesidad. Hay que decir que el 85% de los casos de diabetes en el mundo occidental están condicionados por una alimentación inadecuada y por obesidad. Por tanto, si tratamos precozmente ese estadio, ese problema de la obesidad, podemos evitar un gran porcentaje de personas con diabetes. Muy bien, don Alberto. Muy bien, pues opino igual, que el reportaje ha sido excelente. Yo creo que ha centrado la atención en dos aspectos importantes. Uno es los factores que pueden de alguna manera inducir el desarrollo de la diabetes, como la obesidad, el consumo de hidratos de carbono. Ha mencionado el alcohol, no hay una relación evidente, pero es un factor a considerar. Y luego otro aspecto que me parece que también tiene interés desde el punto de vista social y sanitario es el coste que la diabetes está originando. Yo no sé si desde un punto de vista didáctico, pregunto más bien al endocrino, deberíamos empezar explicando un poquito qué es la diabetes. Sí, no, ese ha sido el planteamiento. Lo que ocurre es que estamos haciendo una primera, por supuesto yo lo he rogado que fuese así, partir de la naturaleza, pero eso no quita para que haya una primera intervención de todos ustedes, ¿no? Por ejemplo, pues ahora don Julián Antonio González, ¿no? Sí, hombre, a mí me ha parecido el reportaje excelente, la verdad, porque ha enmarcado en una síntesis muy concretita la generalidad de la diabetes. Esa es una realidad, ¿no?
Y creo que se ha transmitido inclusive esa visión del sufrimiento humano, que terminaba muy bien esa frase. Nosotros desde la Asociación de Afectados, evidentemente es la parte que más queremos remarcar, porque consideramos que eso es evitable, ese sufrimiento humano. Ya lo veremos en el transcurso. ¿Qué es lo que nos está haciendo en Canarias para evitar esa situación? O sea, que es una enfermedad incurable, como decía el doctor López Alba, pero al mismo tiempo es incurable, pero sí que se puede paliar, se pueden paliar de alguna manera los efectos o los sufrimientos, o muchas de las secuelas que la enfermedad tiene, ¿no? Vamos con el enfermo, ¿no? Del testimonio de don Vicente Darias. Esta es una enfermedad ciertamente molesta, ciertamente... Sí, no podemos negarlo. Tiene unas consecuencias, ya lo veremos a lo largo del programa, cómo repercute en los enfermos, pero para estar de acuerdo con mis compañeros en la tertulia, muy Pueden estar en desacuerdo, ¿eh? Sí, no, por supuesto, no, lo estaremos seguros. Estamos en debate. Sí. No, quiero decir que el reportaje es muy bueno porque da luz sobre lo que es la diabetes, y yo a la diabetes se le ha dado mucho tipo de apelativos. Yo la llamaría también la gran desconocida, y es una enfermedad que tiene que ser muy conocida por la sociedad. Tiene que saber qué es la diabetes en la sociedad, y tiene que saber lo que es el enfermo, sobre todo. El enfermo que es diabético tiene que saber conocerse, saber cómo cuidar su diabetes y saber cómo vivir con la diabetes, y eso es una base esencial en esta enfermedad. Muy bien, pues nada, el doctor López Alba, vamos con la descripción de esta enfermedad. Básicamente ustedes tienen que imaginarse que el cuerpo funcionase como una especie de fábrica que estuviera a un lado del barranco y trajese sus productos a través de camiones y se tuvieran que conducir a través de un puente. La insulina es ese puente. ¿Esto cómo funciona la insulina en el organismo? Utilizamos la glucosa que tomamos por los alimentos y la pasamos a través del puente hacia la fábrica, que es cada célula que la va a usar. ¿Qué ocurre con la diabetes tipo 1? Ese puente se cae. Hay un fenómeno autoinmune, destructivo, que ocurre en personas jóvenes, generalmente en personas jóvenes, y ese puente se cae desde el principio y para siempre. Hay que poner insulina pinchada, porque es la única manera que en este momento disponemos para administrarla, porque es una hormona que es proteica y no se puede administrar por boca. Entonces, ese puente hay que ponerlo nuevo, hay que ponerlo todos los días, a través de una inyección de insulina. ¿Qué ocurre con la diabetes tipo 2? El puente seguimos teniendo el puente, pero hemos estropeado el asfalto. Lo hemos condicionado con el problema de la obesidad, lo hemos llenado tanto de grasa, de sustancias que no son adecuadas con la alimentación inadecuada que hemos llevado, que no funcionan bien y los camiones no pasan bien a través de ese puente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer término con la diabetes tipo 2? Hay que tratar el inicio. Y hay que tratar el inicio, que es hacer una dieta adecuada y ejercicio físico de forma habitual. Si hacemos eso, poco a poco logramos que nuestro puente se vaya limpiando para que funcione de nuevo. Básicamente esa es la descripción de diabetes. Pero ¿qué ocurre? Esta diabetes tipo 2 tiene una característica fundamental, y es que no produce dolor. No se nota. Puede una persona presentar diabetes durante 10, 12, 15 años sin saberlo. Por eso, como decía en el reportaje, el 50% prácticamente de las personas que tienen diabetes lo desconocen. Esto es un drama, porque esas personas tratadas precozmente, adecuadamente, de forma oportuna, que este es el problema, hay que tratar a las personas de forma oportuna, podrían evitarse, no las complicaciones, porque es que estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de complicaciones que vienen dadas por el mal control de la diabetes, no por la diabetes en sí misma. La diabetes es una entidad que lo único que produce en realidad es la elevación de la glucemia, y la elevación crónica de la glucemia es la que daña los tejidos del organismo. Si nosotros llegamos a controlar esa elevación crónica de la glucemia, evitamos el daño. Y de múltiples estudios, y es la única enfermedad crónica que nunca en la historia ha demostrado, en estudios amplísimos a nivel internacional, que un estricto control prácticamente evita o retrasa de las complicaciones de tal manera que es como si no se produjesen. Entonces hay que repetir muchas veces, como bien decía Vicente, a la población, que la diabetes primero es prevenible a través de una dieta y alimentación adecuadas junto con ejercicio físico habitual. Y luego, cuando esta ya se produce, hay que diagnosticarla precozmente para que se trate de forma oportuna al inicio, que es mucho más fácil de tratar, que su control es mucho más eficaz, y hay que disponer de programas eficaces, entonces estrategias eficaces para que ese tratamiento se tenga lugar. Esto exigiría, digo, porque puede haber pues un porcentaje altísimo de la población que no sea consciente de su enfermedad. ¿Y esto qué exigiría? Exigiría, pregunto, pues un chequeo periódico por parte de toda la ciudadanía, digo, para ver los aspectos de salud general, y ahí ir detectando casos, o ¿cuál es la fórmula? Hay una recomendación internacional que está dictada por, prácticamente es común en todas las sociedades internacionales, que aquella persona que tiene otra persona con diabetes en su familia cercana,
sus padres, algunos de sus padres, sus hermanos, sus abuelos, tienen diabetes, a partir de los 40 años tiene que hacerse un análisis para descartar que tiene diabetes cada 3 años. Y en el caso de que además presente otros factores de riesgo, como es que la persona sea obesa, que sea hipertensa, que tenga alterado el colesterol o los triglicéridos, o que en el caso de las mujeres haya tenido niños de más de 4 kilos, o diabetes durante el embarazo, son todos ellos criterios para detectar precozmente la diabetes. O sea que conocemos cuáles son las características que una persona tiene de predisposición a presentar la diabetes. Oiga, don Julián Antonio, ¿y ustedes observan que esa campaña de prevención que dice el doctor López Alba, ¿se colaboran con ustedes o no? Hombre, la intención existe y creo que todo el mundo lo reconoce que es necesario. Lo que no se hace todo lo que se debe para hacer esa prevención. Yo siempre en esto pongo un ejemplo muy sencillo. O sea, nosotros somos tan materialistas que somos capaces de llevar el coche a la ITV, uno porque nos obliga cada cierto tiempo, o a cambiar el aceite porque sabe que si no, no funciona. Sin embargo, para nosotros nos descuidamos totalmente y no somos capaces de hacer eso. Que siempre le estamos diciendo que la administración es la que debe. No, también nosotros tenemos mucho que hacer y eso es importantísimo. Y tenemos que cambiar la mentalidad de nuestra gente. Y por eso estamos aquí, estamos tratando de no enseñarles, pero sí indicarles aquellas cuestiones básicas que debe hacer, ¿no? Entonces, claro, la administración también tiene que poner los medios para eso. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora mismo? Se están haciendo campañas de detección y sensibilizando a la población de que hay que hacerlo. Pero no es suficiente. Y no es suficiente por una sencilla razón, que sabemos que hay muchísima gente y se sabe hasta en las zonas donde están. Y como diría el buen amigo del doctor Benito Maceira, que diría, habría que ir a buscar a esas personas. Y es donde la administración creo que no está actuando, o no está actuando de la manera que debería de actuar. Don Alberto, aquí no hay alusiones personales, en todo caso son alusiones institucionales. No me he sentido aludido en ningún momento. Alusiones institucionales en todo caso, ¿no? O administrativas. Al contrario, no me he sentido aludido, pero sí que estoy eludiendo el momento de ese debate, porque yo creo que hay cosas importantes que decir antes, desde mi punto de vista. Cada vez que cojo un libro en el que se habla de la diabetes, leo una definición muy médica. La diabetes es una enfermedad endocrino-metabólica, se caracteriza por un aumento de glucemia en sangre. En fin, esta definición que conocemos todos y si quiere la repetimos o el doctor López Alba la puede decir mejor. Pero yo creo que esa es una definición a media. En ningún libro he leído una segunda parte que, sin pretender ser más papista que el Papa, sí que quiero decir. Yo añadiría una coletilla, y es que es una enfermedad endocrino-metabólica, etcétera, pero que limita o disminuye la vida de la persona, aunque casi siempre susceptible de prevención. ¿Y por qué digo esto, que limita? Porque esa segunda parte es lo que le da la entidad a la enfermedad. Podría ser una enfermedad endocrino-metabólica caracterizada por el aumento de la glucemia, etcétera, etcétera, y no limitar o disminuir la vida de la persona, pero desgraciadamente lo hace. Aunque nos olvidamos de que hay otra coletilla que añadir a esa definición, y es que casi siempre es susceptible de prevención. Sí, a lo mejor no estoy entendiendo lo del límite a la vida de la persona. No, cuando la enfermedad evoluciona de una manera natural, pienso, es lógico que si no se le pone tratamiento, sí, claro. Si no se le pone, claro, limita. Pero con cualquier enfermedad, si una enfermedad no es tratada, limita. Pero, no, el caso de la diabetes es que añadimos y seguimos haciendo una definición, yo vuelvo a decir que es la gran desconocida, y es una enfermedad en la que el diabético juega un papel importante y que necesita, si el diabético sabe, conoce sus síntomas con respecto a cómo funciona su insulina, cómo funciona su organismo cuando toma gofio o cuando come fruta. Si el diabético conoce todo eso y se le dan los elementos para que lo sepa, la enfermedad entonces no tiene esa definición que usted acaba de hacer, sino es una enfermedad que se controla perfectamente. ¿Qué necesita el diabético? Información. O sea, yo llevo, y me pongo como ejemplo porque estoy aquí ahora, un largo recorrido con diabetes en el que tengo mucha información, pero mayormente esa información me la he tenido que buscar yo. He ido yo a batallar, he ido yo a buscar información en libros, en mi endocrino, que los vuelvo locos cada vez que voy, y siempre con el problema de decir, necesito tiras, quiero hacerme 18 controles al día y no puedo porque solo me dan 3 tiras para el día, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ampliar la información es básico. Tampoco se da esa información porque, y a lo mejor entramos en debates ya, porque... Tanto, sí, lo vamos a guardar solo una cosa, necesitamos que se nos atienda no como una consulta de te tomo la atención y te mido el peso, sino... Siéntate y te vamos a hablar un poquito más de qué es tu enfermedad, ¿no? Y termino.
No, si don Vicente va a tener la oportunidad de expresarse cumplidamente en cuanto iniciemos la segunda parte del debate y por supuesto esa descripción que le estábamos demandando al doctor López Alba, pues la podrá hacer incluso ilustrándonos con su experiencia y desde su punto de vista médico. Enseguida estamos con ustedes. Estamos en Canal 8 y estamos con el debate sobre la diabetes en Canarias. Hemos tenido una primera parte en la que han intervenido pues nuestros invitados de hoy, invitados aquí en el estudio. Tenemos que citar a don Julián Antonio González, a don Alfonso José López, a don Alberto Armas y a don Vicente Darias, ¿no? También ahora vamos a escuchar declaraciones de don José Vicente González Betancourt, médico, senador del Partido Socialista Canario PSOE por Tenerife y consejero del Cabildo Insular. También escucharemos el punto de vista de un enfermo de diabetes tipo 2, de don José Luis de Vera Estevez. Bien, pues vamos a escuchar los puntos de vista que nos exponen los dos. Tenerife, con relación al resto de España, es un lugar donde el número de diabéticos es muy elevado. Ya ese dato debe hacernos suponer que la Consejería de Sanidad debiera hacer un esfuerzo mucho mayor, primero en lo que es la detección de esta enfermedad, una enfermedad silenciosa que muchos tinerfeños que van por la calle desconocen que la tienen, diferenciar lo que es la diabetes del nacimiento a la diabetes del adulto y sobre todo, además de campañas de detección de la diabetes, saber que lo que son la dieta saludable, una dieta sin grasas, una dieta lo más sana posible es lo que puede ayudar al diabético, sobre todo a evitar las complicaciones. Pero aparte de eso, el problema que yo veo es que la detección precoz, que es el buscar a los diabéticos por ahí, que se tenía que hacer campaña, el Servicio Canario de Salud, para poderlos localizar y que no lleguen a tener enfermedades de este tipo ya, como puede ser una amputación por piernas por gangrena, o los riñones paralizados o mal, lo que sea, pues oye, si tú lo coges, lo detectas primero, le das una educación diabética cuando el hombre se cuide, o la mujer, lo que sea, ¿no? Pues oye, estás ganando de salud y calidad de vida y estás ahorrando dinero a la seguridad social. Medio para hacerlo hay de todo, más bien son voluntades políticas lo que tiene que hacer falta aquí. Queda más bonito en televisión decir, mira, hemos hecho 15 trasplantes de riñón en el hospital, que no he hecho ninguno, porque lo tengo todos cuidados, por ejemplo. Viste más lo otro. El tema ya cuando te metes en la dinámica de decir, mira, yo soy un enfermo tal y ya te con los especialistas y tal, ya empiezas a funcionar. La cosa funciona bien. Ahora, el camino entre asistencia primaria y meterte en el hospital para que te atienda, eso ahí es un mundo que te puedes perder. Lo más importante, además de detectar a tiempo esta enfermedad, lo más importante es evitar sus complicaciones. Unas complicaciones que poco a poco y lentamente a lo largo de los años afecta a la visión, afecta a la función renal, afecta a lo que es el sistema nervioso, el sistema vascular y que poco a poco va creando unas secuelas y unas complicaciones que son muy difíciles de tratar. Por lo tanto, lo más importante sobre la diabetes es la labor de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en detectar los enfermos que hay en Tenerife, tratarlos a tiempo, evitar sus complicaciones y sobre todo generar una vida saludable donde el ejercicio es fundamental, la dieta sana también y donde, repito, lo más importante es evitar que en esa persona surjan las complicaciones de la diabetes. De eso te puedo decir yo que hace poco tuve un problema con la glucosa, que por la mañana temprano la tenía como a 200 y me fui al servicio, a la primaria, al ambulatorio, y me dijeron que vale, que de acuerdo, que fuera
al especialista, me fui al especialista, le conté mi problema y para no cansarte, nada. No me dijeron nada, si usted tiene una analítica antigua ahí o del que le hayan mandado, pues no, pues joder, pues llaman el médico de cabecera con el que no le hayan mandado. Pues mire, usted lo que va a hacer ahora es que se va a hacer una analítica y dentro de 6 meses venga por aquí a ver cómo va. Joder, pues si yo vengo con un problema ahora de reciente ya que me estaba afectando, oiga, mándame a hacer la analítica y míreme y ya está. Pues nada, me dijo incluso, se siente desasistido, ¿verdad? Y pues sí, joder, pues ¿qué solución me ha dado? Bueno, un enfermo doble paciente, por lo que acabamos de escucharle en sus declaraciones finales. Me parece que bueno, el doctor López Alba nos iba a hacer, en síntesis, pero nos iba a hacer alguna profundización más sobre las dimensiones de la diabetes y las consecuencias, digamos, para los enfermos, las posibles consecuencias. Bien, siempre teniendo en cuenta y recordando que estas consecuencias y complicaciones son evitables, que en el momento actual, ya sin esperar los grandes avances que se producirán en el futuro, tenemos medios para controlar prácticamente a la mayor parte de las personas con diabetes. Hay que decir que la diabetes, en cuanto a coste económico, por ejemplo, el pasado año en Estados Unidos supuso 130.000 millones de dólares, que es un coste mayor que el de la guerra de Irak. Esto es un poco para que vean ustedes la dimensión del problema. En España es muy posible que esté gastándose entre el 12 y el 15% del presupuesto sanitario. Entonces da idea que posiblemente sea la enfermedad, porque por sí sola tiene un mayor coste económico, todos los estudios así lo demuestran, por encima de cualquier otro, por encima del cáncer, por encima de las demencias, por encima de las enfermedades psiquiátricas. Considerada en su conjunto, la diabetes es la enfermedad que más costes induce. Costes económicos, ya no estamos hablando aquí del sufrimiento humano, como antes comentan los pacientes, y para todo ello, para evitar todo esto, debemos plantear que nuestra organización para tratarla debe mejorar. Aquí el paciente en su referencia comentaba que hay dificultades entre las relaciones de asistencia primaria y especializada porque todas las cosas requieren una organización, requieren hacer una estrategia positiva, con lo que contamos. En España contamos con un excelente sistema sanitario y esto es así, pero posiblemente la diabetes sea una de las enfermedades que dentro del sistema sanitario español no sea una de las estrellas. ¿Por qué? Porque tiene esta característica que, como decíamos antes, no hay dolor. Los pacientes muchas veces pues no se unen para exigir sus derechos, para solicitar a la administración que los trate, como decían antes, como se ha estado describiendo, de forma adecuada. ¿Por qué? Porque al no haber dolor se espera tener las complicaciones. Entonces ya cuando acudes a tu médico, a tu nefrólogo, a tu cardiólogo, hay que decir además que Canarias tiene un problema específico respecto al problema de la diabetes. Hay que decir que Canarias, por ejemplo, y esto ha tenido pues, mucha atención en encuentros internacionales científicos, multiplica por 3 a 5 veces el número de personas que requieren diálisis por diabetes respecto a la media nacional. Esto supone una catástrofe sanitaria y un enorme sufrimiento humano para todas esas personas que requieren de realización de diálisis. Diálisis que también serían evitables. Por supuesto, por supuesto. Hay que decir que en estos casos, porque ¿cuál es la razón por la que aquí prácticamente el 50% de las personas que entran en diálisis lo sean por diabetes, mientras que en las regiones del norte del Estado, las regiones del norte de España, entre el 12 y el 15% de las personas que entran en diálisis solamente sean por diabetes? Hay que preguntarse, es una cuestión que habrá que estudiar, que estamos estudiando, que estamos intentando buscar las causas que producen esto. Es verdad que aquí hay muchas personas con diabetes, pero no hay el doble de personas con diabetes que en el resto del Estado. Hay un porcentaje mayor que se están realizando estudios, hay estudios ya publicados y se están realizando estudios en este momento. Estamos llevando a cabo uno en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife para determinar el número de personas con diabetes, que es verdad que puede ser alto, pero no se explica que esas complicaciones multipliquen 3 a 5 veces la media nacional. Entonces hay que buscar si las causas, si la atención, si la forma de estrategia, las estrategias que estamos aplicando al problema de la diabetes en el pasado han sido correctas y sobre todo plantear soluciones de cara al futuro para que esto no siga ocurriendo. Sí, don Alberto, la Dirección General de Salud Pública, yo quería, al hilo de las declaraciones sobre todo que nos ha hecho don José Luis de Vera, ¿puede también evitar esa descoordinación que él ha apuntado entre la asistencia primaria y los especialistas, ¿no? Porque él al final, la conclusión es que se siente o se sentía desasistido, ¿no? Es decir, he creído entenderle, bueno, pues esa imputación, ¿no? Bueno, pues ya que lo ha mencionado, la Dirección General de Salud Pública tiene sus competencias en promoción de la salud, en prevención de la enfermedad. Hay otra dirección general, que es la Dirección General de Programas Asistenciales, que es la que realmente coordina la atención primaria con la atención especializada.
que no está representada en la mesa, aunque tengo que decir que entiendo que la representación del Servicio Canario de la Salud, en cierto modo, es un poco de todos los que trabajamos en él, y todos tenemos que asumir nuestro grado de responsabilidad, aunque a diferentes niveles, lógicamente. Por supuesto, pero yo pienso que el Servicio Canario está muy bien representado por usted aquí. Pues es decir, que muchas gracias, aunque sea de distinta dirección general, usted conoce en cualquier caso, sí que conoce conviene, este asunto perfectamente, ¿no? Sí que conviene aclarar que mi representación es técnica, que hay una representación política que no está en la mesa, y que desde luego yo tengo que asumir la defensa del Servicio Canario de la Salud en cuanto entienda que sí que se están haciendo cosas muy positivas. No tengo, desde luego, ni lo voy a hacer, que asumir una defensa a ultranza. Y comparto en gran parte las preocupaciones de los restantes invitados a la mesa, aunque también podría añadir algunas observaciones que a lo mejor tiendan a suavizar la visión que se ha dado, ¿no? En primer lugar, que no es conocido del todo la etiología de esas complicaciones. Necesitamos realizar más estudios. Una imputación que se puede hacer a partir de aquí, oiga, hágalo. ¿De acuerdo? Los estamos haciendo. Sí, se ha hablado de investigación, desde el informe inicial se ha hablado de investigación. Por poner solo un ejemplo. ¿Sigo? Sí. No, sigue usted si quiere. Sí. Bueno, quiero decir que efectivamente se están poniendo otro tipo de medidas, como son medidas preventivas, medidas de concienciación de la población, de sensibilización de la población, de educación nutricional de la población, para que entienda que la alimentación, junto con la promoción de la actividad física, que por cierto me parece que no se ha nombrado, ni en los intervinientes en el espectadores ni por nosotros, la promoción de la actividad física junto a la alimentación correcta y otros hábitos saludables, pues pueden de alguna manera paliar bastante el problema. Sí, don Vicente había pedido la palabra. Estamos todos de acuerdo en que la diabetes con tratamiento, con prevención, se puede evitar las complicaciones. Quería matizar dos cosas. Las complicaciones existen, no es un fantasma, no es que viene el coco en ese sentido. Si el diabético no se controla, las complicaciones aparecen. ¿Cómo se evita? Como hemos dicho, con prevención. Y ahí sí me gustaría, como representante de la Administración de Salud Pública, hacer un llamamiento. Por lo que me ha pasado, yo es mi experiencia y no sé si es un caso generalizado. Yo soy un diabético al que se me dice en el servicio de oftalmología que como yo tengo unas hemoglobina es un índice que nos dice si estoy bien controlado o no, que como yo estoy bien controlado, no se me puede seguir tratando en el servicio de oftalmología del hospital y que vaya a mi centro de salud. Evidentemente lo hago, pero es que la diferencia de cómo se me trata en un servicio a cómo se me trata en el otro es abismal. Entonces tengo que recurrir no a la amenaza, sino al decir, ¿qué pasa? Solo si estoy mal controlado, solo si estoy ya en retinopatía se me va a atender. Es una voz de alarma. No, vamos a tratarnos todos por igual y que haya campañas, pero que se vean también, ¿no? Y en cuanto a prevención y a campañas, hay una palabra por ahí que es muy bonita, que es equipos multiprofesionales, no solo de endocrinos, sino de enfermeras, de psicólogos, de gente. Como decía Alfonso, y Alfonso un detalle que lo comentabas antes, un enfermo en diálisis cuesta 12 millones al año. Si esos 12 millones al año se ponen antes, nos vamos a ahorrar no solo mucho dinero, sino nos vamos a ahorrar también mucho sufrimiento de los enfermos. Bien, Alfonso no creí oírle, lo comentó antes, no ante las cámaras, pero sí está bien que haya recordado esa cantidad de 12 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, 12 millones por enfermo. Es más o menos el coste que produce. El coste medio de una persona en diálisis oscila entre los 60.000 y los 72.000 euros, según los cálculos. Bien, había una intervención también pendiente. Es que hay muchos, ya se ha ido deshilachando muchas cositas que hay. Sí. El cómo enlazarlo es complicado. Evidentemente las complicaciones existen y en nuestra opinión, y esta es la posición que mantiene la Asociación de Diabéticos de Tenerife, por la dejadez que la Administración está haciendo en el cuidado de las personas afectadas por diabetes. ¿Y cómo decimos eso? Porque evidentemente es grave, ¿no? Hay datos que así lo avalan. Por ejemplo, con los propios datos que la propia Administración nos da del control de tiras reactivas. Las tiras reactivas es la tirita que se usa en las personas afectadas por diabetes para hacerse el autoanálisis. Entonces, antes Vicente habló que eso está limitado en el uso, y evidentemente está así. Pero es que es imposible controlar a una persona que tenga diabetes con que se le haga un control a la semana para una persona con diabetes tipo 2. Es imposible. Y eso nos lo avala el gasto de tiras reactivas que se están haciendo. Es decir, no estamos hablando de cosas ficticias. Es decir,
las oficinas de farmacia, o en este caso los colegios de farmacia, tanto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife como la de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, nos han facilitado los datos. Ahora estamos pidiéndolos de este último año. Pues bien, según nuestros datos, con las tiras reactivas que se están gastando y suponiendo que la población, las personas con diabetes tipo 1, hacen 3 controles diarios, nada más, que son muy pocos, pero bueno, suponiendo lo que la administración recomienda diario, y es el 10% de la población, y el resto de la otra población, es decir, el 90%, hace un control a la semana, resulta que si todas las personas con diabetes tipo 1 se están controlando de manera adecuada, de la población diabética tipo 2, menos de la mitad no se está controlando. Evidentemente es el argumento claro y evidente del nivel de complicaciones que estamos teniendo en Canarias. No se está cuidando a nuestra población. Y eso para nosotros es muy grave, es muy grave. Entonces esto hay que cambiar. Nosotros llevamos haciendo un manifiesto por 5 años de manera consecutiva pidiendo un plan de choque. Casi mejor, si a usted le parece, hablaremos en la próxima, porque ya se nos está acabando el tiempo de esta etapa, de las iniciativas, entre ellas esa del plan de choque. Incluso también podremos hablar de posibles ejecuciones de las atenciones prioritarias en el segundo plan de la salud de Canarias, etcétera, etcétera. Pero yo, por concretar nada más que un par de aspectos más, está el problema de las tiras reactivas. El acceso a las tiras reactivas está siendo problemático. Hemos tenido múltiples reuniones que aún siguen sin solucionarse. La educación diabetológica, que está en la cartera de servicios de la Consejería de Sanidad y del Servicio Canario de Salud, es para todo el mundo, pero eso no se está haciendo extensivo para todo el mundo. ¿Cómo formamos a nuestra gente para que sepa, aprenda a controlar la enfermedad? Si eso no se está haciendo extensivo, sino que en aquellos centros de salud donde voluntariamente los profesionales quieren. Esa es una realidad que hoy tenemos. Luego, esta es una enfermedad que aquí se han cerrado los ojos en general y es en la que depende muchísimo de la persona afectada. Y esos son aspectos psicosociales, en la adherencia al tratamiento, qué conflictos tiene a nivel laboral, le está repercutiendo su enfermedad a nivel laboral o a nivel estudiantil, que es la realidad diaria, y eso no se trata en ningún aspecto. Es decir, son tantas las cuestiones que no se están haciendo y que nosotros deducimos que todas esas cuestiones que no se hacen están llevando a la situación que nos ha descrito antes el doctor López Alba. Bien. Y ya digo que ahora, en la tercera parte, podrá usted continuar, evidentemente, con otro tipo de argumentaciones y de realidades. Bien, doctor López Alba, esta primera parte la vamos esta segunda parte, perdón, la vamos a completar con su intervención. Sí. Bien, si ponemos entonces la primera diapositiva, solamente para darles unos datos a los televidentes, decir que en este momento los niveles de glucosa que se consideran normales se han ido disminuyendo, porque cada vez se da más importancia a la enfermedad y se ha demostrado que niveles tan bajos como 100 miligramos por decilitro de glucosa, que antes consideran que eran normales, son patológicos, son una condición de prediabetes. Se considera que una persona tiene diabetes cuando tiene dos cifras por encima de 126 de glucosa. Esas cifras son mucho menores que ocurrían en el pasado. Siguiente diapositiva, podemos ponerla. Hay que decir que tenemos una cifra mágica a la que antes se refería Vicente, que es la hemoglobina glicosilada. Cuando una persona con diabetes acude a su médico, no debe referirse tanto a qué glucosa tiene en ese momento, que es una cuestión puntual, sino la hemoglobina glicosilada, cifra mágica que nos dice cuáles las cifras medias de glucosa durante 3 meses que esa persona ha presentado. Entonces esto es importantísimo, transmitir que niveles por encima del 8% empiezan a provocar las complicaciones, niveles por encima del 10% se hacen críticos en cuanto a la posibilidad de tener las complicaciones estas aludidas que antes comentábamos. Siguiente diapositiva. Por supuesto, y siguiendo en la línea de lo que comentaba Julián, hay que decir que las personas con diabetes son personas individuales y el tratamiento, por tanto, tiene que ser individual, flexible. Tiene que atenderse a todos los aspectos de esa persona, no ver solamente las cifras de glucosa, no solamente ver las cifras de tensión arterial, cómo tiene sus ojos, cómo tiene sus riñones, sino hay que tratarla como persona, porque además es mucho más positivo, es una estrategia mucho mejor, porque va a lograr una mayor adherencia al tratamiento y un mejor cumplimiento de ese tratamiento. Siguiente diapositiva. Por tanto, debemos plantear que la organización que tenemos un buen sistema sanitario. Posiblemente tengamos la voluntad política en este momento, se tiene la voluntad de mejorar las cosas y hay algunas iniciativas que demuestran esto, pero posiblemente no estemos
utilizando los medios de forma adecuada. Disponemos de medios que tenemos que cambiar su estructuración para que sean más efectivos. Una estrategia efectiva, sólida, para tratar a las personas con diabetes. Siguiente diapositiva. Porque realmente nos encontramos ante un verdadero iceberg, un verdadero bloque de hielo. Estamos viendo solamente la parte que sobresale por encima del agua, pero la mortalidad y morbilidad, las complicaciones que este problema de la asociación de lo que se llama el síndrome metabólico, que es la asociación de diabetes, obesidad, hipertensión, colesterol alto, toda una serie de características que la población general en este momento, hasta el 25% de la población adulta tiene este problema. Posiblemente esto tenga unos costes económicos y unos problemas sanitarios que van a ser inasumibles si no tomamos medidas en el momento actual. Siguiente, por favor. Recordando de nuevo, en este momento los canarios somos posiblemente los ciudadanos más obesos de toda Europa, con las cifras que disponemos en el momento actual. Y sobre todo la población infantil. Recordar que en la población infantil, mientras que la media nacional está en torno al 13% de niños obesos, en Canarias tendremos hasta el 18% de niños obesos. Esto da una idea de lo que nos espera en el futuro si las medidas que tomamos no son ahora oportunas, precoces, desde este momento ya. Ese porcentaje de niños, esos niños son candidatos seguros a la diabetes. Por supuesto, su riesgo se multiplica enormemente. Entonces hay que decir que, claro, los programas de una alimentación, de enseñanza nutricional en las escuelas debieran ser implantados desde este momento para evitar esto. Muy bien, volveremos enseguida, estaremos con ustedes en este programa y centrándonos en el debate sobre los diabéticos. Estamos dedicando el debate de esta semana de Crítica en 8, en el canal 8, en este canal pluralista, en este canal de todos ustedes, a esa gravísima y silenciosa enfermedad que es la diabetes. Vamos a escuchar ahora a la ciudadanía de la calle, sobre cómo se ve esto de la prevención de la diabetes. Prevenir la diabetes, bueno, la única que se puede prevenir de momento es la diabetes conocida como tipo 2. Sabemos que es la que aparece normalmente después de los 45 años, aunque hay casos ya de niños. Esa se puede prevenir pues con campañas de detección precoz. Hay que llevar un régimen, hay que llevar una dieta y con control para poderse... Y bueno, lo digo por mí. Con una buena dieta y cuidándose un poquito, haciendo un poquito de deporte. ¿Cómo pienso que se puede prevenir la diabetes? Yo creo que no se puede prevenir, si es algo genético. Pues no sé, por lo que oye, es la alimentación, el ejercicio físico. Tampoco lo tengo muy claro. Yo pienso que no. Que si no, aunque nos comamos un trocito de pan, no sube el azúcar. Con la alimentación se puede prevenir, con una vida un poco más sana, haciendo un poco de deporte. No comiendo muchos dulces. Llevar una vida sin grasa, sin llevar un control. Con la dieta, con la alimentación, sí. Y aquí en Canarias que comemos muchas papitas, mucho que nos gusta mucho, pero eso hay que irlo cambiando ya por verduritas y ahora mismo que hay muchos niños con ese problema. Fundamentalmente con una buena información, una buena dieta, mantenerte bien en el peso y hacer ejercicio. Con nada. El que le tocó, le tocó. Bien, pues distintos puntos de vista. También esta última declaración de esta señora un poquito pesimista, ¿no? Pero bueno, han apreciado ustedes el nivel de información que entre la ciudadanía no se ha seleccionado, por supuesto, a nadie, y por lo tanto pues ha sido según iban pasando por los compañeros que estaban grabando, pues han ido expresando sus opiniones, tanto unos como otros. Bien, yo no sé en este momento, me parece que era don Vicente Daris el que quería intervenir. No, sobre esta señora que actúa, que interviene en último lugar, es un perfil muy grave de lo que estamos hablando. Al que le tocó, y que San Pedro se la bendiga. Y no, hay que insistir en que el diabético tiene que cuidarse, y porque es un perfil muy idealista el que acabamos de ver en esta... La información que los que han participado tienen es muy general, muy amplia, quiero decir, cuidarse, dieta, alimentación y evitar riesgos.
pero eso no lo conoce toda la población. Hay un factor muy importante de la población, un sector muy importante de la población que piensa que me tocó y me fastidio. Y encima ni me cuido. Como tengo diabetes, pues ahí está. Lo que comentaba el doctor antes. Y como no me duele, pues tiro para adelante. Y tiro hasta que llegan los efectos. Los efectos llegan sí o sí. Llegan sí o sí. Está clarísimo. Yo, la muestra que se ha pasado creo que es bastante evidente del nivel de desinformación que hay sobre la enfermedad. Aunque había alguna persona que sí sus parámetros los conocía, por lo menos los 3 pilares básicos del control de la diabetes, pero en general como un dicho, ¿no? Como un dicho. Entonces, nosotros estamos empeñados en que hay que hacer una campaña grandísima de información sobre el conocimiento de la enfermedad. Conocimiento y también consecuencias y, bueno, y todo tipo Sí. digamos, de obstáculos y de, Sí, no, el conocimiento y de en todos los derivaciones sentidos. que tiene. Sí. Claro, es el conocimiento en todos los sentidos, es decir, conocer la enfermedad, el cómo se produce, el cómo se desarrolla, y el problema grave que hay es las consecuencias si eso no se hace. Pues claro, como decía antes Vicente, esta persona, si dice, si le tocó y que ya está, pues si encima, con lo que nos había comentado José Luis de Vera en su intervención, va a los servicios sanitarios y luego tampoco se atiende de la manera adecuada, pues estamos teniendo lo que estamos teniendo, ¿no? Es lo que nos está lloviendo. Bien. Bueno, pues se supone que me toca decir algo en el sentido de contrarrestar esta información, pero lamentablemente hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo, tengo que reconocerlas, y estoy yo también en una postura de defensa aquí y fuera de aquí, precisamente para que cada vez la diabetes tenga la mejor atención posible en Canarias. Lo que pasa es que se han dado argumentos, pues digamos, de lo que no se hace, pero no se ha dicho qué es lo que se hace. A mí, yo no voy a entrar en el debate entonces en este sentido, no, pero sino que voy a utilizar la misma estrategia, es decir, no voy a decir qué es lo que no se hace, sino que voy a decir qué es lo que se hace. Y aquí hay que tener en cuenta, se ha dicho por ejemplo que no se está haciendo educación diabetológica cuando tenemos editado un curso de educación diabetológica mediante un convenio con Radio ECA que se imparte precisamente a la población diabética y familiares en los centros de salud. ¿Por qué se hace en los centros de salud? Pues porque precisamente eso garantiza el buen hacer de los tutores y profesores del curso. Es decir, se garantiza también que junto al curso hay unos talleres prácticos en los cuales se les enseña a esas personas diabéticas, a sus familiares, cómo tienen que cuidar su diabetes en todos los sentidos. Por ejemplo, este curso en la 6ª edición ya totalizaba una población que habían recibido las enseñanzas de 11.595 personas. Por eso digo, si decimos lo que no se hace, vamos a decir también qué es lo que se hace. Además, este curso, hay que decirlo, que por supuesto es un curso gratuito. En educación nutricional, pues hay un curso de alimentación y cocina saludable que está editado también en base al mismo convenio suscrito por la Consejería de Sanidad con Radio ECA, que también es gratuito, que se imparte a toda la población. Tengo que decir que en la primera edición de este curso, nada más que en la primera edición de este curso, hace un par de años, se matricularon 3.500 personas y que ese número se repite más o menos en la misma cuantía 2 veces al año desde entonces. Por tanto, son cosas que se están haciendo. El material de la campaña de prevención de la diabetes realizado con motivo del Día Mundial de la Diabetes de este año, que está aquí, está en la carpeta de presentación, se han editado las guías para la atención a escolares con diabetes y se están haciendo muchas cosas. Sinceramente yo creo que se están haciendo muchas cosas. ¿Que eso es suficiente? Probablemente no. Y hay que hacer más cosas todavía. Pero estamos en una línea de trabajo en ese sentido. Yo creo que aquí lo que hay es que poner todas las cosas sobre la mesa, decir lo que se hace, lo que no se hace y después a partir del entendimiento seguir trabajando. En eso estamos, en que se diga lo que no se hace y lo que se hace, como usted acaba de expresar. Es decir, nada hay que dejar en el tintero y por lo tanto, pues para eso es el debate. No para solamente contradecirse sino para aportar datos, para aportar documentaciones y sobre todo para que la ciudadanía se haga una idea cabal de lo que estamos hablando, de lo que están ustedes debatiendo con conocimiento de causa. Sí, yo lo que sí quería intervenir y evidentemente conozco perfectamente lo que se está haciendo y además lo agradecemos muchísimo y ellos lo saben porque además hemos colaborado en muchas de esas cuestiones y por no decir hemos sido realmente los impulsores de muchas
de estas situaciones, es decir, que se haya celebrado la 4ª campaña de detección precoz en Canarias, que en principio se hacía en Tenerife, la hemos hecho extensiva a todas las islas gracias al empeño y a la lucha que hemos tenido pues, con la Consejería de Sanidad para que se haga extensiva, ¿no? Eso es cierto que se está haciendo, pero yo le quiero recordar al doctor Alberto de Alma que ese curso de ECA, que nosotros lo conocemos desde su inicio y que nos parece correcto, lo que no nos parece correcto es la forma en que hay que llegar a toda la población. Es que esto nos está hablando de una cifra que no alcanza ni el 10% de la población afectada. Y si incluimos a sus familiares, entonces bajaría ese porcentaje muchísimo. Entonces lo que nosotros decimos es que no se puede seguir eternizando esta intervención que hay que hacerla urgentemente, ¿no? Y de ahí que nosotros estamos pidiendo que se haga ese plan de choque a todos los niveles. Y en ese plan de choque, que estamos hablando de él desde hace 5 años, y ya es hora de que se tome en consideración, pensábamos que el Plan de Salud de Canarias, cuando tantas veces nos decían que sí que se iba a recoger y ya está recogido, pero es que el Plan de Salud de Canarias aún ha pasado el año 2004 y sigue sin aprobarse. Sigue sin aprobarse. Yo no sé por culpa de quién, pero sigue sin aprobarse. Y entonces las acciones pues están ralentizadas, evidentemente. Algo se hará, según nos han informado, alguna cosa se hace. Pero es que es más, es que nosotros estamos en contra de esa situación. Porque es que el Plan de Salud lo que prevé, a nosotros nos parece que es eternizar una situación que es urgente la actuación. Primero, en la cantidad de recursos económicos que han aportado, que para nosotros son infinitamente pequeños, que son bastante grandes respecto a lo que había, eso hay que decirlo, cuando se ponga, pero es que además lo que no se puede eternizar es las mejoras en los equipos multidisciplinares de diabetes. ¿Cuándo se va a poner en marcha el plan de atención integral a las personas con diabetes? ¿Cuándo se van a hacer los equipos multidisciplinares en los centros hospitalarios? ¿Cuándo va a haber una verdadera coordinación entre atención primaria y atención especializada? Que se hablen de unos parámetros igualitarios, se hable de una manera coherente y que no se diga, y esto es real porque esto es reciente, como nos acaba de decir José Luis de Vera, el peregrinaje que le han hecho para no hacer absolutamente nada. Luego siguen dándose cuenta la propia consejería en su plan que solo se ve la parte sanitaria de la persona. La parte de los aspectos psicosociales no se tienen en cuenta para nada. Y hay que recordar, y ahí nos lo puede decir el doctor López Alba, ya nos lo comentaba antes también, que los aspectos psicosociales de la persona afectada por diabetes son importantísimos. Porque una persona que no adhiere el tratamiento de manera correcta, hay que trabajar con esa persona, porque va a ser una persona que seguramente va a llegar a ese estado de diálisis o a ese estado, que por ahí creo que hay alguna diapositiva, de amputaciones o de infartos de miocardio, como era el caso de José Luis, provocado por una diabetes no controlada. Es decir, las consecuencias son precisamente, ahí lo estamos viendo, es decir, eso es una realidad. Y muchas familias que estén viendo el programa se darán cuenta de que ese lo tienen alrededor. Y el coste, evidentemente, humano que eso lleva para la persona afectada y para el entorno familiar, eso, en nuestra opinión, se debe básicamente a que nuestros políticos, y no hablo del que está gobernando, hablo de todos los partidos políticos que no han hecho un pacto para evitar el sufrimiento humano que está provocando la diabetes en Canarias. Y creemos y demandamos desde aquí que es una obligación que de una vez se sienten, aprueben el bendito Plan de Salud de Canarias y pongan los recursos. Nosotros hemos hecho el esfuerzo y que no nos han respondido prácticamente ninguno de los grupos políticos actuales en el gobierno de Canarias, en el gobierno y en la oposición, de sentarnos a explicarles porque es que desconocen la realidad de la diabetes en Canarias. ¿Un grupo? No, con el PSOE realmente hemos tenido, y ha recogido inclusive, en algún momento recogió algunas de nuestras opiniones en su política, pero nos hemos dado cuenta que tampoco han sido efectivas, porque tampoco las han llevado a la práctica o las han demandado de manera correcta, exigiendo en el Parlamento este tipo de situaciones, y lo saben, porque esto es denigrante. Es más, yo acuso de alguna manera que son nuestros políticos canarios quienes están haciendo que las personas afectadas por diabetes no controlada estén sufriendo lo que estamos sufriendo. Y yo desde aquí invitaría inclusive hasta una rebelión de las personas, porque lo que no se puede seguir es abocar a las personas a seguir sufriendo, pero de manera consciente, porque el problema es que esto, si fuera inconsciente, estamos de acuerdo. Pero ya les hemos dicho esto durante 5 años, nos hemos sentado. Les podemos enumerar la cantidad de reuniones que hemos mantenido con la Administración Sanitaria.
¿Sabes qué pasa, Julián? Que en este caso, y más que ninguno, prevenir es curar. ¿Y qué le pasa al político? Que esta prevención que hacemos ahora no vamos a ver sus frutos hasta dentro de mucho tiempo, mucho. Si ahora se empieza a invertir mucho dinero en prevenir los efectos de la diabetes, no vamos a ver esos frutos hasta dentro de 15, 20, 30 años. Para ese entonces los programas políticos ya no interesan, los programas políticos funcionan a 4, a 5 años. Lo vemos siempre. Podemos hacer carreteras, podemos hacer auditorios, podemos hacer cosas que en mi programa electoral salen. Yo empiezo en el 2000 y en el 2004 está hecho. Esta prevención no va a tener los frutos ni en el 2020, se tienen que ver en el 2050 y eso no interesa, no tiene rédito electoral, ¿no? Muy bien, ya se nos ha ido el tiempo, fíjense. Es una pena porque me quedan 8 folios. Sí, bueno, y solo hay tiempo para de cada uno una brevísima intervención, muy breve intervención, donde pues le rogamos que nos digan lo sustancial de esos 8 folios. Seguro que usted sabe hacerlo. Venga, empiece usted. Pues sí, yo pido que se nos ayude a autocontrolarnos, que nosotros somos una parte importante de lo que es la enfermedad, que cuanto más nos cuidemos nosotros, mejor va a ser para todos, y que pedimos ayuda. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Yo no puedo estar partiéndome el brazo con infección para que me den tiras. Yo soy un enfermo crónico. Yo tengo que usar insulina todos los días. Entonces, ¿para qué tengo yo que ir cada vez al médico para que me dé un bote de tiras, 2 botes de tiras, 3 botes de tiras? Se me den discrecionalmente. Yo no sé dónde está el miedo, dónde está el problema. Necesito tiras todos los días. Eso, y necesito insulina todos los días. Entonces, yo simple y llanamente, facilitárseme la labor. Voy a mi farmacia y me dice, mira, yo soy el diabético que necesito las tiras. Tenga usted las tiras. Y fuera. No sé si eso va a costar mucho, pero yo las necesito. ¿Todo lo pesado? Bien, solamente para finalizar, decir que la diabetes es una enfermedad controlable, que sus complicaciones son evitables, que es un problema tan importante que requerimos del consenso político de todos los actores implicados en este tema. No es una cuestión de que nadie se lleve el protagonismo, sino que es una cuestión tan importante que debe efectuarse un consenso para que los recursos sanitarios destinados, antes decía el doctor Armas, que se estaban haciendo cosas y efectivamente esto sí hay que reconocerlo, pero estos recursos son insuficientes, estamos haciendo muy poquito, hay que incrementar los recursos a través de un plan de choque, mejorar esta atención y con eso, con toda seguridad, en un plazo mucho más cercano de lo que comentaba Vicente, aunque los efectos finales se verán a ese plazo, en muy pocos años ya empezaremos a notar los beneficios de una política adecuada de tratamiento a las personas con diabetes. Alberto. Bueno, pues efectivamente se ha hecho alusión a problemas de procedimiento y claro, la verdad es que aquí parece que todo el mundo pues quiere que las cosas se hagan como le parece a uno que debería hacerse, ¿no? En ese sentido puede haber mayor o menor grado de razón. Yo quiero decir que el Plan de Salud de Canarias para el próximo periodo, hasta el 2008, prevé, establece como una de las 6 líneas de trabajo prioritarias la diabetes, pero que la aprobación del Plan de Salud de Canarias depende del Parlamento, por tanto no es una cuestión de imputar responsabilidades a uno u otro grupo político, sino que deben ser todos los grupos políticos los que deben sentarse a debatir este tema y a establecer la mejor dotación para ese plan. En ese sentido, yo también me uno a la reivindicación de ustedes pidiendo lo mismo. Por otro lado, me gustaría decir a la población general que tenga muy en cuenta que aún dentro de las limitaciones tenemos que saber que la diabetes en gran parte, sobre todo a la que se refiere a la población adulta, tiene prevención y desde luego tienen prevención las complicaciones, haciendo simplemente 4 cosas. Una alimentación correcta, actividad física, llevando el control necesario y tomando la medicación cuando esté prescrita. Casi termino diciendo solamente que tenemos que empezar a cuidarnos desde que nacemos. O tienen que empezar a cuidarnos desde que nacemos. La mujer embarazada ya debe tener el control necesario y desde luego a partir de aquí, pues durante toda la vida. Bien, don Julián. Sí, yo para terminar es una vez más, decirle a todos los partidos políticos, porque esto ya lo comentaba también el doctor López Alba, no es una cuestión solo del partido que gobierna, es una cuestión que es tan importante, es tan vital que ya le digo yo, si hubiera un procedimiento adecuado, diría que evidentemente el sufrimiento humano, probablemente muchos de los políticos no tengan en su cercanía a gente que esté padeciendo este sufrimiento humano, porque si lo tuvieran,
harían todo lo posible por poner los medios necesarios para evitar el sufrimiento, el drama que supone el ver a una persona amputada, o ver a una persona ciega, o a ver una persona que se le haya limitado ya su capacidad de trabajo y de acción porque ha recibido infartos o de las múltiples consecuencias que la diabetes provoca. Entonces, esto es una cuestión que es tan vital, porque va en la vida de la persona en el día a día, O sea, una persona que no esté controlada, para que lo entendamos, yo siempre pongo ese ejemplo muy gráfico, son las olas del mar chocando en la orilla, que nos va degradando, nos va limando todo nuestro organismo y nos lo rompe. Así de sencillo hace la diabetes con nosotros. Entonces, eso que se sabe, porque antes lo ignorábamos, pero ya no lo ignoramos, hablo siempre de la población, no de los técnicos, evidentemente. Pero como se saben los remedios, se saben las acciones que hay que hacer, aunque ahora haya que hacer un coste económico importante o una inversión importante, en el futuro se va a agradecer porque el propio sistema sanitario va a ser el gran beneficiado de esto. Va a reducir costes de manera abrumadora, que ahora no se hace. Y en el capítulo de cosas que se hacen para dar información, hemos hecho, que antes aludía, y gracias a Salud Pública, después de mucho trabajo, una guía informativa para los escolares, donde estamos facilitando esta información a la población. Hemos hecho una hojita donde les decimos todas aquellas pruebas que cualquier persona con diabetes debe realizarse a lo largo del año, que son importantísimas. Hemos hecho una carta de derechos y deberes de las personas con diabetes para que le llegue esta información y sepa ir educando a nuestra población no solo en los derechos que tiene, sino en la parte importante que tiene que cumplir y que, como yo siempre digo, le hacemos la ITV a los coches, pero nosotros no somos capaces de hacerlo. Y por último, que ha sido la última novedad, es dentro del programa insular de prevención, en colaboración con el Cabildo, la diabetes en la empresa. Estamos empeñados en decirle a los empresarios que una persona con diabetes controlada es tan buen trabajador y va a tener menos bajas laborales que una persona normal sin diabetes. Muy bien, pues muchas gracias. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Queremos agradecerle en nombre de la directora, del presidente del Canal 8, pues el que hayan aceptado esta invitación. Yo pienso que todos sabemos, digo todos los demás, sabemos bastante, o por lo menos un poquito más de la diabetes, y de eso se trata, de que poco a poco se vaya descubriendo, se vaya acabando con el silencio de esa enfermedad, se vaya reconociendo a la enfermedad y que vayamos nosotros también reconociéndonos como posibles enfermos, ¿no? No es que tengamos que estar alarmados, pero quizá un poco inquietos sí, si se dan determinadas circunstancias que aquí pues se nos han explicado. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado en este programa. También a ustedes que a través del correo electrónico seguro que van a poder, algunos de ustedes pues van a poder opinar, en este caso, o bien como pacientes, o bien como familiares, o bien como personas que tienen preocupación y que tienen interés en colaborar con todos para mejorar la salud de la población. Bien, nos despedimos hasta un próximo programa y en esta Semana Santa también, allá donde cada uno de ustedes se encuentre, procure hacer felices a los demás y a ustedes mismos en la medida de lo posible.